este tema tan aciago, tan difícil que se nos viene encima, pero pues ni modo, es necesario y muy importante. Y pues, qué mejor que nuestro economista César Iglesias en su sección Ecomunica nos hable de la reforma energética y el petróleo. Hola César, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Cuéntanos, sigamos con este tema. Bueno, pues mira, el día de hoy pues yo quiero hablar un poco, no hemos tenido la oportunidad de checar la reforma energética en su totalidad, por lo que creo que es indispensable colocar un asunto ante todo que tiene que ver mucho con el sector geoestratégico que ocupa nuestro país. Evidentemente, durante el siglo pasado, la mayor parte del siglo pasado, hasta antes de 1994, nosotros siempre se nos había considerado como un país muy apegado hacia Latinoamérica. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte vino a modificar esa relación y evidentemente la relación preponderó en el sentido en que ahora todos los intereses estaban fluyendo hacia América del Norte. ¿Por qué digo esta situación? Porque finalmente tendríamos que hacer un análisis y un balance geopolítico y geoeconómico sobre lo que va a suceder con el petróleo en México. Los medios de comunicación masiva han expresado de manera constante que empezamos a tener un nuevo Medio Oriente en América del Norte, porque Estados Unidos empieza a producir demasiado petróleo. No lo había hecho, lo que había hecho era controlar, digamos, ciertas zonas. Había tenido una influencia dentro de algunos países que le permitían tener el recurso, ¿no?, a la mano. Pero el mundo ha cambiado, digamos, las guerras constantes que se han tenido, la forma en cómo los factores geopolíticos pues lo llevan a tener que asegurar mayores yacimientos para mantener en pie, digamos, la renta petrolera en América del Norte. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no existe petróleo barato. Lo que existe, digamos, es petróleo cada vez más caro, y petróleo que de una u otra forma, con estos yacimientos no convencionales, se acordarán ustedes muy bien que la pasada discusión de la reforma energética se nos refería a aquel petróleo en las aguas profundas. Pues este petróleo de alto riesgo, pues evidentemente no va a llegar a compensar el declive que está teniendo la producción de petróleo mundial. Te pongo un ejemplo. Desde 2005 no hay aumento en la producción de petróleo. En cambio, los recursos se agotan del 5 al 7% anualmente en los países no miembros de la OPEP. Digamos, las reservas no convencionales, las que tanto nos hablan, no van a poder superar las reservas actuales. Se han hecho estudios en donde se demuestra que apenas si las van a compensar. Un dato muy interesante: Estados Unidos llegará a su techo productor de 2.3 millones de barriles diarios en 2017 y se irá declinando hasta 0.7 millones de barriles diarios en 2025. Por eso necesitan de Pemex. Por eso necesitan de Pemex. A diferencia, digamos, del primer shock petrolero que vimos en 1977, cuando el capital privado controlaba el 85% de las reservas de petróleo. Hoy en día, estas reservas, el 80% de ellas, son controladas por la propiedad estatal. O sea, va de vuelta, ya no son los grandes capitales quienes controlan el petróleo. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en países como Brasil, evidentemente. Ahora, una de las cosas que está haciendo la renta petrolera es que pone a Mobil Exxon, por ejemplo, o a cualquier empresa que quiera entrar, le garantiza en la Security Exchange Commission que van a tener los activos de Pemex dentro de la bolsa y van a jugar con nuestros recursos. Esto, evidentemente, pues pone en riesgo la renta petrolera de la que todos nosotros somos partícipes. Del 40 centavos de cada peso que se gasta el Estado mexicano provienen de la venta de petróleo. Están en juego nada más y nada menos que 13,000 millones de barriles de reserva probada en México. Ese es el tamaño del pastel que se quieren llevar. Quieren la renta petrolera, evidentemente. Y una de las cosas, uno de los datos curiosos: si evidentemente el petróleo cada vez es más caro, si evidentemente la producción cada vez es más cara, lo que van a ir, como han mencionado muchos especialistas, en este caso John Sachs Fernández ha hecho claramente
precisión en ese tema, ya no es cuesta arriba, ya no van a preocuparse por la producción, lo que van a empezar a preocuparse es por la comercialización, por la refinación. Evidentemente los negocios cuesta abajo son los que van a dejar mejores activos. Por eso la necesidad de sumar Pemex digamos, al proyecto de América del Norte. Creo que esto era indispensable ponerlo en la mesa de discusión para que no lo podamos perder de vista y para que evidentemente podamos defender lo que es nuestro. Fíjate, César, que tienes toda la razón, porque hay que entender cuáles son los verdaderos propósitos y por qué se da. Uno piensa que es gratuitas estas reformas energéticas y no entienden o no se ha informado de dónde vienen e históricamente cómo se han dado. Nuestro país, durante los años gloriosos de una buena administración del petróleo, era verdaderamente una potencia a nivel mundial. En algún momento inauguró refinerías en Salina Cruz, en Tula, y a la vez esto permitía lo que no sucede ahora, que es ser exportadores de petrolíferos y petroquímicos, y iniciaba en ese momento también una gran producción de petróleo crudo en Cantarell, y nos colocaba como un jugador importante en el ámbito petrolero. Y en petroquímica tan solo había una producción de 3 millones de toneladas que pasaron por ahí de 1976 a 1981 de 3 toneladas a 10 millones, ¿no? De 3 millones de toneladas a 10 millones, y estaba instalando ahí plantas que nos permitieran una producción de 20 millones de toneladas. Es decir, México siempre ha tenido ese impulso del petróleo, con buena tecnología, con buena y alta tecnología, con investigadores, con ingenieros propios, ingenieros de nuestro país, de las diferentes universidades públicas, y de un momento a otro, a raíz de este condicionamiento de Estados Unidos, a través de este absurdo de seguir nosotros teniendo más o tener más petróleo, pero para vendérselos a ellos, creo que se vino abajo, se dejó de invertir en las zonas estratégicas, y es por eso que hoy estamos en esa situación. Pero creo que es importante lo que tú nos estás mencionando, para que la gente entienda el contexto de esta reforma energética, que no es gratuita, y de que también lo pueda de alguna manera observar desde un momento histórico, ¿no? De nuestro país, cómo ha sido Estados Unidos, o por qué Estados Unidos sí tiene mucho que ver con esta reforma energética, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que es importante analizar, que nosotros tengamos en cuenta que lo que están haciendo es llevar la frontera sur, no digamos ahí al río Bravo, sino prácticamente el río Salva. El río Grijalvia lo que está haciendo es, digamos, marcar ya América del Norte completamente en un proyecto geopolítico, geoeconómico de largo alcance, porque evidentemente las reservas están puestas al servicio de una necesidad productiva que evidentemente México no tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros no tenemos la industria para poder gastarnos todos los millones de barriles de petróleo que están ahí. Quien las tiene y quien las necesita urgentemente, porque cada vez tiene menos, porque cada vez es más costoso, porque cada vez le cuesta más trabajo encontrar petróleo, porque cada vez para ellos se les complica el escenario internacional. Fueron muchos los muertos, muchos los millones de dólares gastados en la guerra en Irak, y evidentemente el Medio Oriente está en alfileres. Por lo tanto, es necesario controlar de manera doméstica esta zona del país. Yo creo que ahí está una de las claves de la reforma energética. César, ya te estoy confundiendo. César, muy importante lo que nos estás diciendo, porque una de las estrategias fundamentales va a ser manipular información, y sobre todo hay un argumento que hay por ahí también por parte de la derecha de que no hay ningún interés real de Estados Unidos en nuestro petróleo, que hay otras formas de energía que ya van a desplazar al petróleo como un punto importante y nodal en las economías. Y bueno, pues tú con esta demoledora, porque no hay otra forma de describirla, con esta demoledora intervención acabas de hacer lo que se tiene que hacer de aquí en adelante, con la precisión con la que tú lo hiciste: poner al descubierto los grandes intereses y los grandes presupuestos que hay de
de América del Norte y sobre todo de Estados Unidos sobre nuestro petróleo. Y yo creo que si eso se empieza a difundir de manera correcta, va a poder darnos muchas herramientas para que pues, pueda haber una oposición y una resistencia efectiva ante esto que se está manipulando y que se está fraguando desde el Congreso y desde el Pacto por México. Encantadora tu sección, César. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por cerrar este programa. Mira, Ulises, pues nada más quiero brevemente, creo que es muy importante hacer conciencia. Finalmente los medios de comunicación, los más media, han logrado distorsionar la realidad. Lo que el discurso del poder va a manipular, evidentemente, pero lo que tendríamos que tomar en cuenta es la necesidad histórica de respetar los acuerdos del 27 constitucional que finalmente hicieron de México un país. Evidentemente, el acuerdo político del cual nosotros estamos de una u otra forma agrupados como Estados Unidos mexicanos es a partir del respeto a eso que costó pues demasiadas vidas en 1910, que fue la renta de la tierra. La renta de la tierra está íntimamente ligada a la renta petrolera y es justo eso lo que tenemos que defender, nuestra viabilidad de México como país. Nada más y nada menos. Muchas gracias, César Obra, y muy importante tu participación para que hacemos esta defensa. Nos vemos la próxima semana, César. Como no, cuídense.